siempre que hago esta clase vuelvo a la clase, a la primera clase, porque hay varios conceptos que definimos ahí, que yo les presenté, que son un poco la base de la selección del método. Eh, Uno de los objetivos de este ramo es que primero conozcan cuáles son los sistemas o los métodos de explotación, sus diferentes características, cuándo aplican, en términos de un poco del diseño, algo de costos también vimos, algo de rendimiento, productividad. Y todo eso se complementa finalmente con una buena elección para un yacimiento con determinadas características. Nosotros vimos 5 conceptos que, en base a medida que fueron avanzando las clases, tanto en los métodos subterráneos como en los rajos también lo pueden identificar. Hay 5 conceptos que son propios de cada uno de los diferentes métodos característicos. El tema de la envolvente económica, cómo queda definida también esta envolvente económica. Comentamos que la envolvente era una definición que depende de ciertos parámetros económicos, ¿cierto? Por ejemplo, el precio, pero también los costos, y por eso es particular los costos de operación, me refiero. Y por eso es particular de cada método, porque el costo de un rajo es muy diferente al costo de una mina subterránea de sublevel stone, ¿cierto? Entonces la envolvente económica es característica de cada método aplicada en un cierto yacimiento. Y es la que contiene todos aquellos recursos que potencialmente pueden ser extraídos después pueden pasar a hacer reservas de un plan de producción. Cuando hablamos de recuperación, hablamos de recuperación minera, no de recuperación metalúrgica, no la recuperación de la planta, sino que la recuperación minera. Porque en los métodos, tanto en rajo de nuevo como en subte, el método característico tiene ciertas características después de selectividad, dilución, que hacen aplicarle una geometría característica o aplicar un cierto diseño sobre tus recursos, sobre el diseño, y que depende de cómo es la forma del yacimiento, va a tener más o menos recuperación. La forma en la cual se adapta a los bordes, si está bien definido o no está bien definido. A efectos prácticos, por ejemplo, si es una veta, un rajo, probablemente va a sacar toda la veta, la comer completa, pero el caserón a lo mejor no. El caserón también mantiene losas, por ejemplo. Entonces van perdiendo en recuperación, pero ganan en el concepto siguiente, que es selectividad, ¿cierto? Que es qué tan apto es el método para elegir qué recursos vas a ir a explotar. En el rajo sacan todo, cero selectividad. En el block caving también, muy poca selectividad. Pero en un cut and fill van a ir sobre aquello que les interesa explotar. Solamente aquellas reservas o aquellos recursos que tienen las mejores leyes, que saben que es mineral, y pueden hacerlo porque el tamaño de explotación es más chico, ¿ya? Dilución, en general siempre va a haber, hay algunos métodos que inherentemente tienen más dilución, como por ejemplo los métodos de caving, porque se produce una mezcla, el tema del flujo gravitacional, por lo tanto van a perder algo de la calidad, ¿ya? Van a hacer mezcla, van a tener dilución. Puede haber dilución positiva, puede haber dilución negativa. En el caso de los caserones, la dilución del techo, por ejemplo, puede ser dilución positiva, a lo mejor les va a caer mineral, pero pierden estabilidad. Entonces hay que tener cuidado ahí con ganar mineral por la dilución, porque por otra parte están perdiendo estabilidad. Y todo esto conforma lo que es la unidad básica de explotación, que en el caso de las minas subterráneas, a lo mejor un poquito más claro de ver, un caserón, a lo mejor un punto de extracción, un abanico de producción, y en el caso del rajo depende un poco de la temporalidad, pero uno podría decir que la unidad básica de explotación es la fase banco, o en la fase, o el banco, ¿ya? Dependiendo, como digo, del horizonte de explotación. Y cada una de estas unidades básicas de explotación tiene un diseño característico, tiene algunas reglas que nosotros les presentamos para la parte del bajo, para la parte de subte. Yo les presenté varias metodologías empíricas de cómo calcularla, cómo calcular un pilar, en el caso de Roman Pilar, cómo calcular un caserón, cómo calcular el punto de extracción, el abanico, y eso hace que definan su unidad básica de explotación, que la suma de todas las unidades va a convertirse en la fuente de generación de mineral para su plan de producción.
Entonces, teniendo esto en consideración, ahí está ¿cómo se llama? El detalle de eso. Yo se lo comenté en la última clase, un poco cuáles son los principales factores que van a determinar un método. Y no es al revés, no es el método el que determina los factores. Se lo voy a volver a repetir. Mientras el método sea técnico y económicamente factible de aplicar, estamos ok. ¿Ya? Si uno separara en algunos aspectos, por ejemplo, las características espaciales, las condiciones geológicas y hidrogeológicas, las consideraciones geotécnicas, consideraciones económicas, factores tecnológicos y factores medioambientales, teniendo eso más o menos claro, teniendo esa caracterización con más o con menos detalle, que pueden tener en etapas muy tempranas de ingeniería muy poco detalle, pero eso es finalmente lo que les va a determinar si es un rajo, si son caserones, si es un romampila. Esto ya lo vimos en la última clase, así que tampoco lo voy a ver con más detalle. Si tienen alguna duda de alguno de estos, ahí me dicen nomás, lo volvemos a revisar. Pero no es más que la forma de yacimiento, la distribución de las leyes, las características del macizo rocoso, lo que puedan tener de datos de geomecánica o de geotecnia, si hay agua o no hay agua, y dónde se ha emplazado, ¿ya? Alguna consideración económica, en qué entorno estamos hablando. No es lo mismo con un precio alto que con un precio bajo, factores tecnológicos, factores medioambientales, regulación, ¿ya? Y bueno, considerando de que métodos mineros, consideremos o es open pit o, ¿verdad?, es explotación a cielo abierto o explotación subterránea, y como principal diferencia que una genera botadero estéril y la otra no. Entre comillas es más selectiva porque no saca estéril, pero puede tener dilución. Este cuadrito que les dije que se lo más o menos aprendieran, una de las pocas cosas que les pido que se aprendan casi de memoria. Entonces, un poco la motivación es, ya, tienen un yacimiento, tienen todas las condiciones más o menos. ¿Qué método? ¿Cuál es el método que aplica? ¿Será un rajo? ¿Será un rompila? ¿Será un block caving? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo podemos hacer una recomendación? Entonces aquí yo les presento la técnica de selección de métodos de explotación. ¿Cómo seleccionarlo? Estas características son un poco similares a las que veíamos en el cuadro anterior, pero un poco más, a lo mejor un poco más concreta. Estas dos de acá arriba son las mismas, los costos de capital de operación también. La tasa de extracción o producción podría generar cierta confusión, porque uno a priori no sabe cuál va a ser el ritmo de explotación, ni cuánto va a ser la tasa de producción, ¿ya? Si hay un yacimiento, ¿cómo saber si eso se explota a 20.000 toneladas por día, 50.000 toneladas por día? Si es mediana, gran minería, depende del método. Sin embargo, hay veces en las cuales uno tiene algunas restricciones que ya vienen dadas. Por ejemplo, un proyecto de expansión, un proyecto brownfield, ¿ya? Donde ya existe un yacimiento, ya existe una planta de beneficio, y hay un yacimiento cercano, o el mismo yacimiento en profundización, o se encontró en mayores recursos. Ahí sí hay que considerar lo que ya existe, ¿ya? Cuando es desde cero, efectivamente no hay nada. Este es el detalle también que no lo voy a pasar. Ya, pero entrando en detalle, ¿cuál es la recomendación de esta metodología? Son 4 pasos. Son 4 pasos. Hay hartas otras técnicas también que están ahí en el material docente, desde hace bastante tiempo atrás, que proponen algunas metodologías, pero casi todas estas metodologías son como las de Nicolás, ¿ya? Son numéricas para unas muy tempranas etapas de ingeniería, mucho menos que perfil, lo cual dan una cierta idea. Entonces yo me quedé con la primera, y esa la complementé con 3 etapas más. Como dice aquí, esto es una metodología de 4 etapas que considera datos históricos y la experiencia del evaluador. Entonces, en este caso ustedes pueden decir que nosotros no tenemos ninguna experiencia del evaluador, pero uno puede ser
de guía de guía del equipo que a lo mejor va a realizar este trabajo. Porque muchas veces, por ejemplo, en una empresa que tiene algo de historia, uno convoca también a otra gente con más experiencia. La primera etapa efectivamente uno la puede hacer solo, encerrado. La segunda y la tercera etapa uno debería tener algún feedback y como la vamos a ver ahí más en detalle, del equipo con el cual uno, tanto del mandante como del que está operando, o hacer benchmark también puede ser. Pero sin duda que obviamente mientras más experiencia tenga el evaluador, más fácil va a resultar. Yo creo que un poco no sé si la gracia, pero un poco el objetivo que tiene esta metodología es que está bien respaldada, tiene una parte que es bien teórica respecto a no seleccionar, sino que descartar métodos, ¿ya? Ir como limpiando y cada vez ir refinando más hasta obtener con un poco más de certeza cuál podría ser el o los métodos que apliquen, ¿ya? Y finalmente se respalda con una evaluación económica. Yo les decía la otra vez que generalmente uno se va al tiro a la evaluación económica. Y te pasan un modelo de bloque y dice, oh, esta cuestión es un rajo. No lo respalda, no lo analiza bien, no lo estudia bien, y va y le corre un Whittle y después hace todo lo que quiera hacer, un plan de producción, diseño, y le corre, perdón, y hace una evaluación económica, y obtiene un ban. Sin embargo, si resulta, está bien, puede ser, pero a lo mejor estás dejando de lado algunas otras opciones que podrían haberle hecho competencia, ¿ya? Entonces, tiene su respaldo, es bueno tener siempre su respaldo técnico, cuantitativo y cualitativo. Por eso aquí, en estas primeras 3 etapas, llevan un poco, conducen también con lo que quiere el mandante, con lo que quiere el dueño, ¿no? Conducen hacia descartar y más o menos tener una visualización desde el punto de vista técnico, pero el análisis cuantitativo finalmente va a decir si esto es económicamente rentable o no. ¿Ya? Ahí les dejé un link. Este es un link de donde están algunos conceptos de tomas de proyecto, cuáles son las etapas de ingeniería, las principales etapas de ingeniería y las ingenierías que respaldan esas etapas. En general esto es universalmente aceptado y Codelco no utiliza nada muy diferente, que es una etapa perfil, conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle y de implementación. Ya, entonces, vamos viendo por partes. La primera es la técnica de selección de Nicolás, que la vieron en detalle con la Constanza del otro. La técnica de selección de Nicolás es una técnica de descarte. Ese es su principal objetivo, descartar, ¿ya? Al final de esta etapa, veámoslo así, cada una de estas etapas tiene cierto input y un output sustentado. El output siempre van a ser los métodos que pueden continuar a la siguiente etapa, ¿ya? O sea, que tienen alguna factibilidad de ser elegidos. Pero la técnica de selección o técnica de descarte de Nicolás lo que hace justamente es decir cuáles no, cuáles seguro que no. En una primera etapa, en vez de irnos a ver cuáles sí, veamos cuáles no, para achicar el universo, ¿ya? Porque piensen que hay muy poca información en una etapa muy temprana de ingeniería, por lo tanto lo que más certeza podemos tener es de que no aplica, ¿ya? Todo lo otro va a ser un poco más difuso, pero estamos seguros que en un cuerpo, por ejemplo, en un cuerpo tabular, difícilmente vamos a poder hacer un bloqueo. De ese tipo estamos hablando, ¿ya? Entonces así empiezan a acotar el problema y no caen o más bien de una manera más ordenada y no estar haciendo evaluación económica, por ejemplo, de todos los métodos cuando no tendría ningún sentido. ¿Qué considera? Geometría y algunos aspectos geométricos, muy pocos también, y algunos aspectos geológicos, geotécnicos, pero muy vagos. Es información que en general van a poder conseguir, si no pueden conseguir, alguna interpretación se puede hacer, con muy pocos estudios, ¿ya? Cuando se genera un modelo de bloques, estamos pensando en que estos son estudios que se hacen después de la generación del modelo de recursos. En las etapas de exploración hay varias etapas hasta llegar a un modelo de bloque,
De hecho, se pueden hacer evaluaciones muy temprano solamente con un modelo geológico. El modelo geológico es la interpretación del geólogo de las unidades geológicas. Esas unidades geológicas después las cargan con cierta mineralización y en función de las leyes, ¿cierto? Ven o pueden hacer una estimación de una interpolación de ley. Eso es lo que ven en evaluación de yacimientos, ¿cierto? Sin embargo, uno puede obtener un modelo de recursos sin un modelo de bloque. Por ejemplo, una cubicación por unidades geológicas. No sé, toda esta unidad geológica tiene ley 1%. Toda esta otra unidad geológica tiene ley 0%, porque no tiene nada de mineral. Y a partir de eso uno puede hacer alguna estimación. Esas son varias etapas antes de llegar a un modelo de recursos. Un modelo de recursos, básicamente, como yo, no sé si se acuerdan en las primeras clases que les mostraba que el modelo de recursos puede tener mucha información, básicamente la coordenada X, Y, Z, leyes, tonelaje, caracterización geomecánica, o sea, aparte del modelo de recursos, cargarlo con otros modelos más geotécnicos, hidrogeológicos, un montón de información. Y cuando ya tienen ese modelo, en general, tienen buena información respecto a estas cosas, a distribuciones espaciales, la potencia, la orientación, la distribución de las leyes. O sea, cuando se genera un modelo de bloques, ya tienen, por ejemplo, saben cuál es la extensión del cuerpo, ¿no? Porque cuando generan el modelo de bloque, cuando hacen, por ejemplo, técnicas de kriging, saben más o menos hasta dónde tienen que llegar, ya han visto el alcance, entonces está más o menos bien definido. Esto generalmente está. O si no, se puede interpretar de la visualización del modelo. Algunas características geomecánicas también, la competencia de la roca intacta, eso en general es una de las primeras cosas que se pueden ensayar, entonces tampoco es tan difícil de conseguir. El espaciamiento de la estructura, ahí puede ser un poco más complicado, la condición, sí, eso puede ser un poquito más complicado. Pero si se fijan, no pide características de macizo, sino que de roca intacta. ¿Ya? Ya, esto tanto para el yacimiento como para las características geomecánicas de lo que es mineral y de lo que es caja. Esto está muy pensado en yacimientos tipo beta, en lo cual está clarito qué es lo que es mineral y qué es lo que no es mineral. Por eso hablan de roca mineral y caja. Entonces, básicamente lo que Nicolás propone es una serie de ponderadores predefinidos por él en base a historia que él recolectó de qué aplica mejor y qué no aplica para nada, y eso significa el menos 49 para algunos aspectos según el tipo, o el método de explotación. Entonces, por ejemplo, el block caving tiene estos puntajes, esta es la línea de los puntajes, para la forma general, para el espesor del yacimiento o el espesor de la mineralización, y aquí dice que si el espesor de la mineralización es narrow, o sea, muy angosto, el block caving no aplica, menos 49. Entonces uno debería ponerle, si la forma del yacimiento es narrow, le pone menos 49, pero eso menos 49 no suma el total, significa que queda descartado el tiro. Pueden considerarlo como una falla fatal, cada vez que aparezca un menos 49. El resto de valores esos se van sumando. Y como se fijan, esta distribución de menos 49 tiene sentido también. Tiene sentido. Por ejemplo, un Roman Pillar, cuando no aplica nunca. Cuando es muy por ejemplo, cuando es muy espeso el cuerpo, cuando tiene mucho espesor. El sublevel caving no aplica también cuando no tiene el espesor suficiente. Bueno, el long wall, no vimos tanto el long wall, pero el long wall es mucho más característico, por ejemplo, cuando es muy inclinado tampoco se puede aplicar un long wall. El sublevel stoping, en este caso no tiene falla, pero aquí sí, en la zona mineralizada. Si la zona mineralizada del sublevel stoping tiene una resistencia a la roca que dice que es débil, lo que quiere decir que el UCS partido por la presión de sobrecarga es menor a 8, esa relación, dice, no aplicar un sublevel stopping aquí. Tiene sentido porque el sublevel stopping necesita tener una condición de estabilidad en la cual generalmente cuando este ratio es menor a 8 no se da. ¿Pueden ser cuestionables estos valores? Sí, pueden ser cuestionables. ¿Ya? ¿Podrían actualizarse? Podrían actualizarse también. Yo he visto algunos otros intentos de mejorar esto, pero como no es determinante y como no es la única, no es el único
en el fondo, no es el único sustento que va a tener la selección del método, un muy buen punto de inicio. Bueno, está la resistencia a la roca, el espaciamiento de la fractura y la calidad de la fractura, tanto para la zona mineralizada como para el hanging wall y el footwall. Y finalmente él propone también multiplicar estos ponderadores. De hecho, este es un tema que no está bien claro en el paper. Dice multiplique toda la geometría de la zona mineral por 1 y todos los demás por 1.33. Pero también propone estos otros factores, o estos de acá. Entonces ahí en verdad uno podría poner casi lo que quisiera y podría obtener el resultado que quisiera. Pero de nuevo, lo importante no es el resultado final en cuanto a cuál es la suma de ponderadores de cada uno de los métodos, sino que cuáles son los que dan menos 49. ¿Porque? Recuerden que lo que necesitan aquí, la salida es cuáles van a descartar para ver cuáles son los que siguen a la siguiente etapa. Entonces, aquí hay un ejemplo que creo que no, este es diferente al que le había mostrado, este es otro ejemplo, donde aquí están las características del yacimiento, esto es una planilla que me armé yo, y calcula los ponderadores solo, a buscar los ponderadores, no es que calcule nada. Entonces, cada vez que aquí aparece un menos 49, en el resultado final aparece un no aplica, ¿ya? Y después marca los dos que tengan puntaje más alto, como referencia. Porque ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la lectura de esta etapa? Para este yacimiento con esta característica, no aplica ni el sublevel stoping, ni el longwall, ni el Roman pillar. Descartado. Descartado. ¿Con qué continúe usted analizando? ¿Qué métodos pueden ser? Un rajo aplica, esto después lo podrían normalizar por el puntaje mayor, para independizarse nomás de las notas. El rajo, el cut and fill. Un rajo y un cut and fill. Entre esos dos extremos está. Pero el block caving está bastante cerca. Está bastante cerca. Lo que está más lejos es el sublevel caving y el trim cage. ¿Pero lo pueden descartar? No, está difícil para poder descartarlo. Con los antecedentes que tienen. Entonces, conclusión, se descartan este método y este método. Quedan descartados. No pierda tiempo en eso. Siguiente. Una matriz de selección. ¿Qué es una matriz de selección? Es bastante utilizado estas matrices con ponderadores, con puntaje, donde hay un evaluador, una persona, él podría poner los puntajes como quisiera, podría armar hasta la matriz, pero lo recomendado aquí es, como dice, hacerlo en un taller, con múltiples actores. ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando trabajé en la otra pega hicimos esto para una mina, un yacimiento en Perú, y juntamos a diferentes actores, como les decía antes. Estaban los mandantes, que era como el centro corporativo, y también invitamos a una operación o algunas áreas, algunas gerencias, a representantes de gerencias de áreas operativas. Entonces nos juntamos en un taller un día, en la mañana, o todo un día, y íbamos haciendo algunas preguntas y le íbamos poniendo notas, nos poníamos de acuerdo entre todos. Eso es más válido que cada uno o que una sola persona se encierre y ponga notas, ¿ya? A ciertos criterios predefinidos. Aquí no hay un estándar, ¿ya? Yo les voy a mostrar un ejemplo, pero ustedes pueden definir lo que ustedes quieran, ¿ya? Eso hace que sea a lo mejor subjetivo, porque ustedes podrían definir dos aspectos, le ponen la nota y con eso casi que tienden hacia el resultado que quieran. Bueno, mientras más gente lo mire, mejor. Mientras más diversos sean los stakeholders, y ojalá estén todos los stakeholders ahí, mejor también. Y ¿Hay gente no técnica también? ¿Gente de otras áreas que no son técnicas o de la ingeniería? o sea, a ver, no sé si no técnica, pero por ejemplo, había gente de Operación Mina. La gente que operaba la mina. Por ejemplo, estaba, no sé, el superintendente de la mina. Obviamente estaba el equipo proyecto. También estaba el área corporativa. Probablemente había alguien de sustentabilidad, que a lo mejor no sabe de métodos de explotación, pero sí tiene súper claro cuáles son los permisos que se requieren, ¿ya? Entonces, ¿qué técnico y qué no técnico?
no sé, probablemente había gente, uno puede invitar también a gente, estimadores del área de evaluación. Pero no están las comunidades, por ejemplo. No, no, o sea, no sé si uno debiese involucrar agentes externos a tu corporación. Podrías, pero recuerda que el objetivo es seleccionar un método de explotación. ¿Ya? Esas instancias de colaboración con la comunidad probablemente debiesen darse en otro ámbito, respecto básicamente a tener la licencia para operar. Pero aquí está stakeholder presentado como interno. Claro. Ya. En este caso, el ejemplo considera una matriz que considera aspectos, está separado en tres grandes aspectos: seguridad, criterios mayores y criterios menores. ¿Ya? En este caso fue así porque le da mucha importancia a la seguridad y después para separar cosas importantes de las cosas menos importantes. Simplemente por eso. Después, había una ponderación de cada criterio, la nota, ¿ya? Un ponderador al criterio. ¿Ya? Un ponderador, donde uno es menos relevante y 10 es más relevante, que también está definido previamente. Ahí vamos a verlo en detalle. Y se le asigna un puntaje o una nota a las alternativas, a las diferentes alternativas. Recuerden que veníamos de la etapa anterior con varios métodos. Entonces, y aquí ustedes pueden poner el rango de notas que quieran. En este caso era de 1 a 5. ¿Por qué de 1 a 5? Porque así tienen un caso medio, un puntaje medio, porque ponen de 1 a 4 y si están indecisos no saben cuál es cuál. Entonces de 1 a 5, el 3 es medio. El 1 es malo, el 5 es bueno. O podría ser al revés. Usted tiene que definir esas reglas de su matriz. Podría ser notas de 1 a 7, porque de repente uno como que está más asociado a notas de 1 a 7, o también podrían ser notas de 1 a 10, lo que quieran. Tienen que definirlo bien, cuáles son los puntajes que quieren, y ser coherentes también con el ponderador, porque el ponderador más importante, o sea, para que después vaya sumando cuando hagan la suma total, la suma producto total, lo que les dé más, tengan claro si eso aplica más o aplica menos, si es más favorable o menos favorable. Esa es un poco la evaluación que hay que hacer. Ya, y ahí les voy a mostrar. Por ejemplo, insisto, esto es un ejemplo. Ustedes pueden definir otros criterios. Independiente del método de explotación, exposición del personal, restricciones geomecánicas, generación de calor de la roca. A lo mejor para nosotros esto es un poco más desconocido, pero es un aspecto importante en las condiciones que te estoy diciendo. Generación de calor de los equipos, control de la humedad, generación de polvo, la calidad del aire, la ventilación, que son cosas que dependen del método. Por ejemplo, la generación de calor de la roca. En el caso de un rajo versus el caso de una mina subterránea. En el caso de un rajo da lo mismo, en el caso de la mina subterránea es importante. Es mucho más desfavorable para la mina subterránea la generación de calor de la roca. Entonces uno debería ponerle una nota más baja. Esa es mi percepción, pero a lo mejor el resto del equipo tiene otra percepción, y ahí uno se pone de acuerdo. Bueno, en el caso de la generación de calor de la roca no hay mucho que ponerse de acuerdo. Y otros criterios mayores. Como les decía, este había sido un ejemplo en Perú. La experiencia previa. Eso era súper importante para el equipo. Entonces, en este caso, el ponderador de este criterio iba a ser muy alto. No sé, 8. De los más importantes. Experiencia previa en Perú. Entonces, y ahí empezamos a hablar. El rajo, ¿ahí tiene experiencia previa? Sí, hay harto rajo en Perú. Ya, pongámosle un 5 entonces. Después, el cut and fill, también hay harto cut and fill, pongámosle un 5. Block caving no tiene experiencia, pongámosle un 1. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí, ya, listo. Y así cada uno de estos criterios. ¿Ya? Entonces, se fijan aquí, uno puede definir los criterios que quiera y que estime pertinente. Uno se puede poner de acuerdo antes también de invitar al taller, le envía, oye, mira, vamos a valorar esto, crees que está bien, te faltan algunos, otros no. Y esto se ve así, entonces. En este caso, estaban estas, vayan 6 alternativas. ¿Ya? Entonces uno pone, en general, el caso base, que va a ser como tu referente, el que obtuvo mejor puntaje o mayor nota del Nicolás. Recuerden que en el caso anterior era un rajo, aquí no es el mismo. En este caso ustedes deberían ordenarlo aquí. El caso base, entonces, contra el cual me va a comparar, es lo que me dio mejor nota en el Nicolás. Eso es para lo único que sirve el puntaje del Nicolás. Da lo mismo, es solamente para que vean aquí nomás cómo expresar los números. Ya, vamos a poner aquí el caso base, que en este caso era otro método, que es un sublevel caving overhand.
Y después las otras 5 alternativas que no pude descartar de el Nicholas. O en este caso, si se fijan, hay varios overhand o underhand que son variantes del cut and fill. En este caso ya se sabía un poquito más, había un poquito más de conocimiento. Entonces, es como analizar sublevel stopping y sublevel stopping relleno. ¿Ya? Por eso no están los métodos, como los métodos que están en el gráfico, sino que hay algunas variantes también. Pero lo importante es que están, por ejemplo, cut and fill, el rajo, sublevel caving y otras variantes más. Consideraciones de seguridad. Entonces, la exposición del personal tiene un ponderador 10. Este ponderador de aquí, en general, no va a cambiar, está predefinido. La exposición del personal, 10. Es súper importante, súper importante. En el caso del overhand sublevel retrieve, la exposición del personal es media. La exposición del rajo es 5. ¿Qué significa 5? Que no tiene mucha exposición del personal. Por lo tanto, es más favorable, tiene un mejor puntaje. Versus los cut and fill, que sí tienen más exposición del personal. Por lo tanto, tienen un puntaje menor, 3. El sublevel caving tiene más exposición que el rajo, porque es una mina subterránea, pero tiene menos exposición que el cut and fill, entonces un 4. Estas son las cosas que hay que ponerse de acuerdo. Entonces uno va en el taller, generalmente aquí hay que hacer una breve introducción, hay que presentar, obviamente, los métodos, hay que presentar cuáles son los métodos, cómo se caracterizan, porque no todos pueden saberlo, y ahí uno empieza a discutir. Ya, la exposición del personal, ¿qué nota le ponemos? Ahí hay que tratar de moderar y en consenso poner un puntaje. Podría ser en consenso o podría ser por equipos chicos a lo mejor, hacer algún taller y que esos equipos chicos le pongan puntaje y después los suman y los promedian. Y pues, como pueden haber múltiples maneras de generar. Por ejemplo, otra cosa que se evalúa, la calidad del aire, ¿ya? La ventilación o el polvo. ¿Ya? En este caso, todas generan polvo, pero el sublevel caving, en este caso, generaba más polvo incluso que el rajo, o podría generar un menor control de la ventilación. Por lo tanto, tenía una nota más mala todavía. Pero, en estos criterios, tenía un ponderador de 5. Tampoco era tan relevante. Entonces, aquí está la suma producto. Esta es la suma producto. Para el caso base, multiplican 3 por 10, más 3 por 8, más 3 por 3, y les da este número que está acá. 96. Y así, para los ámbitos o aspectos que ustedes hayan definido, consideraciones de seguridad, consideraciones mayores. Este es el caso que les decía, si había, por ejemplo, si había experiencia previa o no había experiencia previa en Perú. De estos dos sí había, de esta había poquito. Y, bueno, aquí faltan las otras consideraciones menores y se hace lo mismo, se multiplica la suma producto de la nota que le pusieron por el ponderador, y aquí están simplemente los resúmenes, ¿ya? De la suma producto, después suban el total. Aquí está la suma total. ¿Y para qué lo ordenaron? Por el caso base, simplemente para mostrarlo. Solamente para tener una referencia, porque a lo mejor estos números no dicen mucho, sino lo que importa es la relación que existe entre ellos. Entonces pescan todos estos números y los dividen por el del caso base. O en este caso quedó como diferencia, ¿ya? La varianza del caso base. Esta es 0. La varianza o la desviación que tiene respecto al caso 0, nada. Este es su punto de control. Este quedó con 214. Básicamente es restarle a todos estos números que están acá arriba el número del caso base. La resta. Este quedó con 0, este 811 menos 597 quedó con 214, tiene una variación respecto al caso base de 36% positivo. Este caso quedó muy parecido, con 19, un 3% de diferencia tiene, 616 de 597, que es lo mismo que 19,0, 3%. Este caso se pasó para el otro lado, menos 13. Este caso quedó más cerca todavía, 1%, y este quedó también negativo, menos 10. ¿Ya? Entonces aquí ustedes lo pueden rankear desde el más favorable al menos favorable. El primero es el que es más favorable, el porcentaje mayor o el valor mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y quedan ordenados. Sin embargo, hay algunos que están muy cerca. Entonces, esta es una buena manera de representarlo, por ejemplo, ¿ya? En términos de la variación.
Los valores positivos, recuerden que son aspectos favorables, o que el método es más favorable, ¿ya?, a las condiciones que le están dando. Y los rojos es que son menos favorables. Entonces, la conclusión, en este caso, es que el método más favorable a partir de esta matriz es el rajo, un overlap. Y que el underhand y el underhand drift and fill y el sublevel retreat no son recomendables, no serían recomendables. ¿Ya? Ahora, aquí hay que hacer una segunda lectura. El rajo, respecto a los otros métodos, tienen naturaleza diferente. Y si se fijan, el rajo, si bien aplica bastante bien, hay otros métodos subterráneos que son bastante similares. El sublevel retreat overhand, el drift and fill overhand y el sublevel cave. Entonces, la recomendación de salida de esta etapa sería descarte este que está aquí, descarte este que está aquí y continúe con la evaluación de un open pit y métodos subterráneos como el overhand, el cut and fill principalmente, para hacerlo fácil, el cut and fill y el sublevel cave. ¿Ya? Si bien también opera como una suerte de etapa de descarte, aquí lo importante es poder, a partir de esta matriz y estos ponderadores, definir cuáles son aquellos métodos que aplican de mejor manera. Insisto, esto podría ser súper cuestionable, podría ser súper subjetivo, porque si ustedes le cambian a lo mejor estos ponderadores que están aquí, el resultado les puede cambiar. ¿Ya? Uno podría hacer análisis de sensibilidad, a ver cuáles son los factores que afectan más, los que afectan menos, para tratar de sacarse un poco esa subjetividad y hacerlo más objetivo. Pero hay algunos aspectos que son claros. Por ejemplo, esto que está aquí y esto que está aquí no le sirve realmente. ¿Ya? No le ayuda. Tampoco se queden con el puro rajo, porque a lo mejor están perdiendo la oportunidad de una mina subterránea. A lo mejor la mina subterránea se puede, es factible y renta más que el rajo. Entonces no se queden solamente con que esto dice que por lejos es mucho mejor un rajo. De hecho, creo que en este caso no era un rajo la solución final. Ya, ¿vamos bien hasta el momento? Profe, una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, que hubiéramos tenido métodos desfavorables, pero que fueran poco, por ejemplo, no sé, un menos 3%, no es motivo para descartar, ¿sí? No, eso es súper importante, Joaquín, porque en estas etapas tempranas el error de estimación es súper grande. Súper grande. Piensen que estamos hablando de más o menos 15%. Entonces, por eso es importante verlo así porcentualmente. Cuando uno los ve aquí con el número, uno dice, el más grande es 811. Y el más chico, en este caso, es 521. Pero 811 y 521, cuando lo comparé contra una base, de hecho, tú aquí podrías poner, por ejemplo, el más alto. Que eso es otra manera de verlo. ¿Ya? Este negativo es negativo porque te basaste en este método que está acá, que era tu base del Nicolás. Pero si tú tomas ahora como base el puntaje más grande, van a ser todos negativos. ¿Cierto? Entonces, ahí es relativo de qué es descartable o qué no. Aquí está un poco ordenado así también para mostrarlo, porque estos métodos son bastante diferentes. Pero si yo pusiera el 36% como mejor dicho, el rajo como el caso base, o sea, si aquí diera el open pit a todo le restara 811, a todo, van a ser todos negativos. Van a haber unos más negativos que otros. Y aquí la diferencia entre estos no hay diferencia. 0, 3 y 1 no hay diferencia. Entre estos dos, claramente hay una diferencia, hay un paso siguiente. Es solo como muestra la información. Aquí está pintado rojo, pero si tomo como base, podría tomar como base, por ejemplo, el más bajo, el menos 13. Entonces van a ser todos positivos. ¿Ya? Pongo como base el 521, va a ser al revés. ¿Ya? Va a estar ese en 0 y de ahí va a ser todo para arriba. Pero esta diferencia va a ser siempre la misma. Siempre van a haber
en este caso 16 puntos entre este y este. Entre este y este van a haber 36, 39, 50 puntos, 49 puntos de diferencia. Eso no va a cambiar. Así que hay que, efectivamente, una buena acotación, pero hay que tener cuidado un poco, uno muestra la información, no hay que ser pillo con los gráficos. Y lo otro, si no es concluyente, sigan nomás para la siguiente etapa. ¿Para qué van a descartar aquí si no es concluyente? Tiene que ser súper concluyente la conclusión. Si no, sigan. Recuerden, todo esto es una metodología para no llegar a evaluar económicamente 5 métodos de explotación. Van a perder tiempo. Esto va a tomar más corto. Y les va a dar un entendimiento mejor del yacimiento, van a poder ir ahí evaluando otros aspectos que con la evaluación económica no se visualizan. Ya. Entonces, en este caso, vamos a seguir con estos 4 métodos. ¿Ya? Esa es la recomendación. Sin embargo, como el método es subjetivo, como los ponderadores podrían estar, y dependen también del lugar, de la ubicación, los ponderadores podrían estar más o menos sesgados, es importante hacer un análisis cualitativo, un análisis tipo, por ejemplo, FODA, ¿ya? Fortalezas, debilidades, oportunidades, para cada una de las alternativas que llegaron a esta tercera etapa, ¿ya? Con factores que no son necesariamente cuantitativos, por eso se llama análisis cualitativo. Por ejemplo, algunos aspectos que son propios del mismo yacimiento, que son propios del mandante, que son propios de la compañía. ¿Ya? Factores socioculturales que no están incluidos necesariamente en la matriz de ponderadores. Algunas preocupaciones específicas del dueño. Entonces uno debería hacer un listado con los pros y las ventajas de cada uno del método, y los contras y las desventajas. ¿Ya? El pro o la ventaja y el contra y las desventajas. Y como resultado, recomendar uno o varios métodos de explotación que sí aplicarían técnicamente y después hay que evaluarlo económicamente. Por ejemplo, aquí uno debería considerar fuertemente si el proyecto es Greenfield o si el proyecto es Brownfield. ¿Ya? Si hay o no hay capitales para hacer inversiones mayores y empezar a descartar el tiro, por ejemplo, aquellos métodos que requieren gran inversión. Métodos masivos, por ejemplo, un block caving, como vimos ahí, un sublevel caving que requiera demasiada inversión. Si el dueño no tiene acceso a esos capitales o no tiene acceso a esas inversiones, difícilmente deberían poder seguir evaluándolo porque les va a dar al tiro de que no va a tener ese nivel de inversión. Participación en el mercado, que tiene que ver con algunas decisiones de la compañía. ¿Quieren tener una gran participación del mercado o quieren tener una gran renta sobre los minerales? El objetivo principalmente es maximizar la renta, pero hay veces en las cuales compañías podrían tomar como decisión tener mayor participación del mercado, porque no es lo único que están produciendo, a lo mejor es uno de los minerales, pero uno de los metales, pero no es el único. En ese sentido, les podría interesar más algunos métodos que maximicen la producción, ¿ya? Grandes niveles productivos. ¿Qué te hace, por ejemplo, eso? Descartar aquellos métodos que no sean de grandes niveles productivos, como el cut and fill. Que es difícil descartarlo con el Nicolás, que es difícil descartarlo con la matriz, porque no es evidente. A lo mejor algunos ponderadores que suman, o algunos criterios que suman, otros que restan, y queda ahí compitiendo. Pero si el dueño no quiere meterse en una mina que sea muy chica, o por el contrario, no quiere meterse en una mina que sea muy grande porque ya tiene una planta existente, y esa planta no la va a agrandar, y es mediana minería, y son 5.000 toneladas por día, o son 4.000 toneladas por día, entonces vayámonos olvidando de un rajo de gran escala, o de un blockade, por ejemplo. Y descartémoslo al tiro, ¿ya? Esas cosas son las que hay que evaluar acá, ¿ya? Otras cosas que son muy importantes que hay que evaluar aquí, factores socioculturales y factores medioambientales también. El ejemplo que yo les decía la otra vez de lo que tiene Anglo. Uno tiene un mega yacimiento para hacer un blockchain, sacarle todo lo que se le pueda sacar, pero está debajo de una reserva, por lo tanto no se puede. ¿Ya? No pueden hacer un rajo ahí y no pueden hacer un block caving. Hay que descartarlo. ¿Ya? Quedan descartados inmediatamente. Y eso, con la etapa anterior,
uno podría ponerlo acá, en esta matriz uno podría ponerlo aquí, en consideraciones mayores. Pero si se fija en este ejercicio no tiene un menos 49 como el del Nicolás. A lo mejor uno podría implementarlo al tiro, pero no tiene un menos 49. Y a lo mejor aquí en las consideraciones mayores cuando diga, por ejemplo, afectación de glaciares, le van a poner un menos 1. Pero si todo lo demás es tan bueno, la suma total o el resultado igual no va a permitir que ese factor tan específico y tan particular sobresalga del resto. Eso hay que ponerlo aquí, ¿ya? Por eso es más cualitativo, y obviamente que no es solamente esto, estos son algunos de los ejemplos, podrían ser otras cosas, como les digo, consideraciones de los dueños, que sean propios también del yacimiento, a lo mejor la forma o la continuidad tampoco está, si es un greenfield o sea un brownfield, el país donde están, ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Ya más o menos claro esta parte, no? Sí, Esto, profe. esto fue probablemente una de las etapas complejas. Ahora, aquí ustedes ya vienen, en este caso, por ejemplo, con 1, 2, 3, 4 métodos. Entonces uno se centra en estos 4 métodos nomás. ¿Por qué un rajo no? Podría ser. ¿Por qué un rajo no? Aquí entonces analicemos el rajo en sus grandes componentes. Por ejemplo, imagínense que estamos hablando de esto en el distrito de Calama. Y es un yacimiento que está muy cerca de Calama. El rajo podría a lo mejor quedar afuera de la decisión aquí porque no tiene la licencia para operar tan cerca de Calama, ¿no? Por la afectación. A lo mejor las tronaduras de la mina subterránea algo también van a afectar, pero no se ve. No se ve. Entonces aquí es muy importante también la opinión de los expertos, hay que revisar el tema de la permisología, el impacto efectivamente que tenga el polvo en los sectores aledaños. Otro ejemplo que se da mucho, yo lo vi mucho también, es la afectación en superficie. Por ejemplo, en la superficie hay una selva, en la superficie hay algún asentamiento, pasa una carretera, hay ¿cómo se llama? Hay un cementerio indígena. ¿Es factible o no es factible? Si no es factible, el open pit, chao al tiro, el sublevel caving, chao al tiro también. No aplica. Entonces, aquí en esta matriz no lo van a poder observar. Tiene que ser aquí en un análisis cualitativo. Y como resultado, hay una recomendación de uno o varios métodos de explotación, ¿ya? Ojalá que sean los menos posibles, pero de repente no tenemos información suficiente como para poder acotarlo aún más. Lo que sí está claro es que ya no son los 7, 8 o 10 del principio, ¿ya? Aquí ya llegaron con 3, ojalá 2. Tampoco es ideal llegar aquí solo con uno, o sea, no hay que forzarlo. Yo creo que eso es lo importante. En esta metodología no hay que forzarlo. Después uno con la experiencia ya más o menos mira, levanta la información, hace el análisis estadístico, lo mira y dice, no, esta cuestión es un rajo, no, esta cuestión es una subterránea. Pero hay veces que el sublevel caving y el block caving pelean. O el rajo también le pelea el block caving, o primero un rajo y después una subterránea, entonces ahí empiezan a tener un poco más de sustancia. Y finalmente, la evaluación económica, cuando ya tienen una decisión más fundamental de cuáles son los métodos que van a llegar. Entonces, entre el paso 3 y el paso 4 hay algo que es no trivial, que es la definición de el diseño, ¿ya? Dijeron un rajo, bueno, entonces tienen que tener la evaluación, definir la envolvente al nivel que sea, ¿ya? A nivel de la información que esté y de la etapa de ingeniería. Van a correr un WIDL, van a correr perfiles o van a hacer perfiles a mano, van a hacer un plan de producción detallado, van a hacer diseño de fase, no van a hacer diseño de fase. Hay que diseñar el botadero, no hay que diseñarlo. La planta no es solamente los costomines, recuerden que también hay un tema de procesamiento también. Por eso digo que es no trivial, ¿ya? Porque llegaron aquí y dijeron, sí, puede ser un rajo, pero bueno, hay que analizar el rajo ahora. Hay que ver cuáles son los aspectos técnicos y cuánto mineral está aportando el rajo, o ingresos, ¿ya? Y cuál va a ser el OPEX que van a utilizar. Los costos están asociados también al nivel productivo. Si es que es un sublevel caving, por ejemplo, estos $144 por tonelada de ingresos del sublevel caving es porque definieron un abanico de producción,
calcularon la altura entre los niveles, dijeron que iban a tener 1.500 toneladas por abanico, que iban a poner un nivel de explotación, o perdón, iban a tener un nivel de acarreo con camiones, una tracción vertical con skid. O sea, hay un diseño, ¿ya? Y este diseño puede estar a nivel de perfil, a nivel conceptual, a nivel de servilleta, pero para alimentar una evaluación económica requieren información, ¿ya? Este es un ejemplo muy, muy simple, donde ya todo esto que les acabo de mencionar está realizado, pero un poco para que analicemos los resultados, cómo leer e interpretar los resultados. Del análisis cualitativo, este fue un ejemplo, este fue una mina en México. Este era un yacimiento en México. Y llegamos a entre un rajo, un Sebrell caving y un cut and fill. ¿Ya? Y 2 cut and fill. Este era el resultado. Calculamos tipo VAN, que el beneficio ni siquiera está actualizado, costos mina, benchmarking, ingresos, P por Q, ahí hay que hacer una suerte de cubicación, hicimos una cubicación para cada uno de estos, para estos métodos, por eso es importante la curva de tonelaje ley, si tienen el yacimiento también poder hacer una buena definición del envolvente. El costo, el margen, que son los ingresos menos los costos, y un beneficio asociado también a la cantidad de recursos que hay. Pero como resultado, esto es lo que quiero mostrar. El rajo, 1.200 millones. El cut and fill, 1.000 millones. Este otro cut and fill, 989 millones, y el sublevel caving, 750 millones. Si con esta información ustedes tuviesen que tomar una decisión, ¿cuál sería esa decisión? En términos de los números. El rajo. El rajo. ¿Cuál es el que le sigue? Este, el Overhand Drift and Fill. Este tiene como un 25% más de valor. Sería como difícil de que con mayor ingeniería, con mayor detalle, este método subterráneo le pueda ganar, ¿cierto? Es como una clara diferencia. Profe, ¿no están como van esos valores pues, todavía? ¿No están como? ¿Cómo van? No, pues no están como solo beneficio. Claro, no están como van. Por eso les digo que hay que tener cuidado con lo que se está comparando. Claro, porque puede haber pre-stripping para ese... Esto sí, pues está considerado dentro de los costos. Ya. Pero puede haber un tremendo... Ya. Independiente, mira, imagínate que está todo. Después te voy a mostrar otro ejemplo, similar que tiene más información. Esto es una evaluación muy, muy, muy preliminar, ya muy simple, de hecho, es muy, muy simple. Pero para tomar una decisión, si es que tuviesen que decidirse por un método, aquí hay un antecedente que puede tener más o menos respaldo, pero es 1.200 versus el que le sigue, que son 1.000 millones, un 25%, un 27% más. ¿no? Tiene un 27% más de valor. Es difícil que mejorando la información, este método de aquí pueda ganarle económicamente. ¿Ya? Entonces ya tienen todos los otros antecedentes que son técnicos. Aquí tienen el antecedente económico. Tienen que tomar una decisión, tienen que hacer una recomendación. ¿Ya? Lo que es interesante, imagínense, olvídense del rajo, no existe esta evaluación del rajo. Si tuviesen estos tres de acá, sublevel caving y estos otros dos cut and fill, 1.004 versus 989 es lo mismo. No hay diferenciación. Pero este es 3/4, un 75% de este. ¿ya? Entonces aquí sí uno puede decir, ¿sabes qué? Esta cuestión no tiene beneficio económico. No tiene un beneficio económico frente a estos otros métodos que sí tienen, que son iguales, y ahí tienen que empezar a ver otros indicadores económicos. Aquí estamos viendo beneficios. Bien, tú dijiste, ni siquiera estamos viendo VAN. Pero mira, veamos lo que sigue a continuación. Una evaluación con un poquito más de detalle. Esto era en Brasil. Un sublevel stoping relleno y un sublevel caving. A eso llegamos a la evaluación económica. Costo mina calculado. Estos son costos mina calculados. Calculamos la ley de corte. Esto no es mina fierro, por eso tiene esta ley de corte 20, 27, 24. Esto es México, no es Brasil, esto es México. 20%. Dilución para calcular las reservas que van a ser extraíbles. El sublevel stoping no tiene dilución. El sublevel caving tiene dilución. Y la recuperación de las reservas. ¿ya? Aquí está la reserva en toneladas. Acá de la curva de tonelaje ley. Las reservas recuperadas
que están multiplicadas por la recuperación, las leyes medias, diluidas, fierro total y fierro magnético. El fierro son esas dos leyes las que hay que, las importantes, el total y el magnético. Y el fierro se peletiza. ¿Ya? En un proceso, eso es lo que se vende, se peletiza. Entonces, aquí está calculado el margen. En fondo, los dólares por tonelada de pellet de cada una de estas alternativas. Están calculados los beneficios por año, el mineral de alimentación, las TPD, son minas diferentes, se fijan unas de 14.000 toneladas por día, otras de 12.000 toneladas por día y otras de casi 15.000 toneladas por día. Una inversión que también está parametrizada. Y aquí los indicadores económicos, aquí simplemente hay tres. El BAN, el IBAN, que es el BAN partido por la inversión, y el periodo de recuperación del capital. Y los resultados es que para el sublevel shopping, 336 millones, y sublevel shopping relleno versus sublevel caving, muy similar, 413 y 419 millones. Si nos vamos al IBAN, también son muy parecidos, 0,9 y 0,9. Ya, pero veamos el periodo de recuperación del capital, 5,6, 5,5, o sea, muy, muy, muy similar. ¿Ya? En este caso, hay que seguir entrando en mayor detalle, porque lo que sí está claro es que el sublevel stopping solo no genera una renta interesante. Si le suben el costo porque lo van a rellenar, ahí efectivamente incluso hasta le complica el sublevel caving. Entonces aquí pueden volver atrás. El análisis que ya hicieron respecto a cuáles son los aspectos clave, o cuál sacó mejor puntaje en la matriz de selección. Porque un sublevel stopping relleno, por ejemplo, en este caso, bueno, las TPDs tampoco son muy, muy diferentes, pero un sublevel stopping relleno requiere a lo mejor mucha más gestión y es mucho más complicado que un sublevel caving. Pero, si tienen algunas restricciones, no que invaliden el método, pero si tienen algunas restricciones o no quieren generar impacto en superficie, deberían a lo mejor tender a ir al sublevel stopping relleno. Ahora, en estos dos ejemplos que yo les he mostrado, que hay tan poca diferencia, hay que recordar que esta es una buena metodología que les puede servir para recomendar en etapas tempranas de ingeniería. Por eso hay un link ahí que les puse más atrás, cuáles son las etapas de un proyecto. En un perfil lo que uno busca es un caso de negocio. En este caso puede ser, por ejemplo, el sublevel stopping relleno. Con este respaldo técnico-económico van a ir donde su inversionista y le van a decir, mira, tengo este caso de negocio. Dame plata para hacer más estudios en una etapa de prefactibilidad con una ingeniería conceptual. Y en esa ingeniería conceptual, a lo mejor van a tener que ir a estudiar el sublevel stopping relleno y el sublevel caving. Ambos, en paralelo, hasta que al menos puedan tomar o tengan mayor certeza de que es uno u otro. ¿Ya? Tampoco es que van a ir a construir con esto, no van a ir a operar tampoco con esta cuestión. Van a tener un caso de negocio, en este caso tienen dos casos de negocio, puede ser o un sublevel stopping relleno o un sublevel caving. ¿Ya? Y les va a dar los antecedentes para ir a buscar lucas para ir a hacer más ingeniería. Este otro ejemplo que también, de nuevo, sublevel stopping relleno y sublevel caving, pero aquí sí es cobre. Es muy similar la evaluación, pero aquí la diferencia en el beneficio claramente tendía a un sublevel caving. Sublevel stopping genera muy poco beneficio. Y los números también aquí, esto es otra cosa importante. No vale la pena tener ni siquiera decimales, significan aquí son números súper redondos, 200, 900, 1500, el orden de magnitud también, piensen en la evaluación que se está haciendo. Y hay una planilla un poco más detallada, aquí está definida la ley de corte, esto considerando la curva de tonelaje ley, ¿ya? Y los costos asociados, los parámetros en función del método, de cada uno de los métodos, y uno puede tomar, por ejemplo, la curva de tonelaje ley es propia del yacimiento, no es del método. Entonces uno dice ya, para un rajo, por ejemplo, la ley de corte va a ser mucho más baja. Este podría ser un sublevel caving. La ley de corte es 0,66. Entonces con 0,66 tengo 20 millones con ley media 1,33. Y eso después, esos 20 millones con ley 1,3, si le pongo un diseño, una producción de 4.500 toneladas por día, me da 900 millones de ingresos, 320 millones de gastos, una inversión de 195 millones que está asociado a estas inversiones, y un beneficio de 405 millones que si lo pongo en el tiempo me da un PAN de 250 millones. ¿No? Ahí tiene una evaluación que podría ser un poquito más detallada.
donde están definiendo bien los costos, costo mina, costo planta, otros parámetros de operación. Ya, pero bueno, lo importante es que aquí tienen que calcular, y ojo, no solamente el VAN, recuerden que está el VAN, el nivel de inversiones, el IVAN, la tasa, hay diferentes indicadores económicos que permiten sustentar una decisión. La inversión estaba parametrizada también en función de las TPD. En función de las TPD. Y en este caso, por ejemplo, los vanes son 350, 370, 680 millones. Mucho mejor que 180 millones. Y el IVAN súper bueno también, uno hay. ¿Ya? Eso. En este caso, bueno, esta herramienta también, la evaluación económica, si bien uno le pone la TPD, permite, esto se lo he comentado la otra vez, les permite también definir un orden de magnitud, cuáles son las TPD que maximizan el VAN. Aquí abajo están las TPD y aquí está el VAN. Entonces, en un sublevel caving, el sublevel caving alcanza su mejor rendimiento para productividades sobre 35 40 mil toneladas por día. Es algo esperable frente al sublevel stoping o el sublevel stoping relleno. Aquí permite también tomar decisiones de este tipo. O estas curvas de valor donde aparte del tonelaje, el valor aquí está representado, o el VAN está representado por las curvas de nivel, pero también tienen diferentes leyes de corte, no solamente la ley de corte marginal. Realmente uno podría achicar más la ley de corte, ser súper selectivo y obtener una mejor renta. En este caso, el caving, por ejemplo, podría operar por ahí. Eso. No, esas son las etapas del proyecto, nomás lo que le había mencionado, entre etapas conceptuales. Nosotros estamos trabajando acá, es como la puerta de entrada aquí entre la ingeniería de perfil para entrar a un estudio conceptual, generar un caso de negocio. Pero ese caso de negocio no necesariamente es tan obvio de que sea un rajo, ¿no? Lo que les conté en la última clase, si bien a lo mejor el análisis que yo hice no daba concluyente de que fuese una subterránea, yo creo que es importante respaldar las decisiones que uno está tomando. Porque de repente se encuentra por aquí, se entró, ya está haciendo una ingeniería básica, está haciendo licitaciones, y alguien te pregunta, ¿y por qué no existen caserones? ¿Lo evaluaron? No, no lo evaluaron. Nadie lo vio, nadie lo evaluó. La definición del método de explotación se hace aquí, en la ingeniería conceptual. ¿Ya? La definición del método, así como la definición del sistema de manejo de materiales, la planta de procesamiento, las grandes definiciones hay que hacerlas temprano. La metodología que yo les presenté es una metodología que permite orientar y obviamente acotar aquellos resultados de una manera ingenieril. Con sustento, ¿ya? Con sustento que no sea solamente de lo que creen o de lo que venía de antes, de lo que alguien dijo. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo claro por mi parte. Hay veces en los cuales uno se salta alguna o es más evidente, menos evidente. Yo creo que el Nico le hace una muy buena, por ejemplo, cuando hagan taller y tengan que hacer esto. Si pueden, aplíquenlo. Partan con una selección, con un descarte. No sé si la matriz la pueden juntar con análisis cualitativo, hacerlo en conjunto, pero acostúmbrense a ir fundamentando un poco cuáles son sus decisiones. Yo creo que eso es un poco el mensaje. Y el viernes, bueno, yo les dije, esto se utiliza, yo lo he utilizado, les mostré un ejemplo la semana pasada y tengo varios más, así que eso va a ver el viernes, la última clase, y después, como les decía con la Constanza, van a ver la evaluación económica, un poco más en detalle. Tienen algunas dudas y que eso les va a ayudar. Ya, más dudas, consulta, comentarios, nos pasamos como 10 minutos. No, profe, todo bien. Súper.